Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir la palabra de Dios al Salmo 40. Salmo 40, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Salmo 40, versículos del 6 al 8. La palabra del Señor dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor bendiga su palabra. Yo quisiera, hermanos, que en esta tarde, en esta oportunidad, nosotros prestemos atención a estas palabras que el Salmo dice en el versículo 8. Hacer tu voluntad me agrada, Dios mío. Y estas palabras expresan un profundo sentimiento de sumisión al mandamiento de Dios. Yo quisiera que comencemos, hermanos, nuestra meditación por medio de la siguiente pregunta: ¿quién dice estas palabras? ¿Quién se deleita en obedecer los mandamientos de Dios? ¿Quién las dice? Nosotros sabemos que este es uno de los salmos cuya composición inspirada corresponde a David el rey, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero nuestra pregunta permanece allí. ¿Es el rey David el que se agrada en hacer la voluntad de Dios? Yo creo que estas palabras expresan el sentir de un ser humano que ha experimentado la salvación por gracia. Son las palabras de un hombre o de una mujer que dicen que son creyentes, sean estos viejos, sean maduros, sean ellos jóvenes o sean ellos adolescentes. Un cristiano debe decir: hacer tu voluntad me agrada, Dios mío. Pero esta escritura nos refiere que estas palabras son del Señor Jesucristo. Hablan del Señor Jesucristo. Y la Biblia misma nos lo confirma en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 5 al 7, donde encontramos este mismo pensamiento con alguna variante, pero la esencia es la misma. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este pasaje habla de la encarnación de Cristo. Este pasaje de Hebreos nos conduce a nosotros a tener una meditación muy profunda acerca del Señor Jesucristo. Y en nuestro pasaje del libro de los Salmos podemos ver que existe una línea de pensamiento que fluye finalmente en el versículo 48. Todo esto, hermanos, que hemos leído en el Salmo, versículo 6 y versículo 7, nos conduce a una conclusión que está en el Salmo 48 y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Son las palabras de Cristo. Y lo primero que Dios nos revela en esta corta porción de la palabra de Dios, tanto en el Salmo como en la carta a los Hebreos, es que existe una insuficiencia en los sacrificios y las ofrendas que son presentadas por el pecado, que fueron presentadas por el pecado, y por lo tanto Dios termina rechazándolo, porque ellos no le dan satisfacción a Dios. Recuerde usted que los sacrificios eran solamente una sombra de lo que Cristo iba a hacer. La sangre de los machos, de los cabríos, no quitaba el pecado.
La sangre solamente lo cubría. Aplacaba la ira de Dios en un tiempo en que se estaba esperando la llegada del Cordero que quita el pecado del mundo. No lo cubre, lo quita. Cristo quita el pecado. Y el escritor de Hebreos precisamente lleva ese pensamiento al pueblo judío. Así como este salmo también lleva ese mismo pensamiento al pueblo judío. Que esas ofrendas no satisfacían la justicia divina, solamente la aplacaban, nada más. Por lo tanto, Dios termina rechazando estas ofrendas, como hemos dicho. Y ese rechazo es la consecuencia de que los sacrificios y las ofrendas nunca fueron los medios establecidos por Dios para la salvación de las almas. Nunca. El propósito de hacer expiación llevando los corderitos, los machos cabríos, nunca tuvo como propósito la salvación del alma, si es que usted lo piensa. Eso era solamente un tipo, era una sombra. Era algo que tenía una sombra que debía de ser cumplida en otra persona, que sí quitaba el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo segundo que nosotros vemos, después que llegamos a comprender que estos sacrificios eran una cosa pasajera, el Señor Jesucristo dice: he aquí vengo yo. Y en el libro de los Hebreos dice: me preparaste un cuerpo. Ese cuerpo era el cuerpo del Cordero, que iba a ser el sacrificio perfecto. Y lo tercero que notamos así rápidamente en nuestro pasaje es que las Escrituras nos revelan que solamente por el sacrificio de Jesucristo puede haber suficiencia de perdón para la salvación de los pecadores. Y además nos revelan de manera admirable la actitud del Señor Jesucristo frente al mandamiento del Padre, cuando Él dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En estas palabras en las que quisiera que abramos nuestras mentes y corazones en este tiempo de meditación, porque nos habla del sentimiento del corazón del Señor Jesucristo cuando dejó su trono en los cielos, cuando Él tuvo que perder la comunión eterna con el Padre por unas horas. ¿Y todo para qué? Para traer redención a los hombres, redención a los pecadores. Sabemos que este salmo está escrito originalmente en el idioma hebreo y es traducido pues al español por diferentes traductores. El hacer tu voluntad me ha agradado, es lo que dice la Escritura, y nos quedamos cortos, hermanos. Esa expresión que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, en el hebreo expresa algo que tiene mucha mayor profundidad, mucha mayor trascendencia. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, son más que palabras. La actitud de Cristo de ir a la cruz por su pueblo es más que una disposición mental o consentimiento para obedecer lo que había decretado el Padre. ¿Qué les digo? No es que el Padre le dijo: sabes, hijo mío, yo quiero que tú hagas esto. Y Cristo solamente dice: bueno, es mi Padre, tengo que obedecerle, tengo que sujetarme. Sino que expresan un gran placer. Expresan, hermanos, una complacencia, expresan un deleite. Todo eso expresa complacencia, deleite, agrado. ¿En qué? En poner su vida en expiación, en ir a la cruz. Cristo, cuando fue a la cruz, no fue triste. Él fue agradado porque estaba obedeciendo al Padre. Es verdad, Él sufría. Es verdad que Él sufría. Pero mire cómo es que dice Cristo. Y aquí es donde quisiera que nosotros meditemos y hagamos una aplicación a nuestras vidas. Cristo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, dice, está ¿dónde? En medio de mi corazón. Mire, Cristo dice que su ley no estaba en su cabeza. Su ley estaba en su corazón, el corazón de Cristo. Cuando lo dice
Él expresa una gran solicitud en obedecer el mandamiento que guardaba como un tesoro en su corazón. Ese mandamiento era un tesoro para el rey David. Y fíjese, con esto en mente, cuando Cristo está diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, debemos hacerlo ahora leyendo otro pasaje de las Escrituras, que está en los Proverbios del rey Salomón. En el capítulo 4, versículos del 20 al 22, mire cómo es que ahora la Escritura dice. Ya hemos observado que Cristo tenía la ley del Señor, el mandamiento del Señor en su corazón. Ahora mire cómo dice el Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas, ¿en dónde? En medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Esta vez, ¿a quién? Palabras de quién son estas. ¿A quién el Señor le está diciendo que debe de guardar en medio de su corazón las palabras, los mandamientos, los preceptos de Dios? A nosotros. Y usa exactamente las mismas palabras de Cristo. Cristo dijo, en medio de mi corazón está tu mandamiento. Y el Padre, como quiere que los cristianos seamos como Cristo, nos dice, guarda esto en medio de tu corazón, así como Cristo tiene guardado en medio de su corazón. O sea, esta palabra que nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios estamos leyendo, es para nosotros. Es una exhortación a que nosotros imitemos al Señor Jesucristo en esas actitudes que Él tenía relacionadas con los mandamientos de Dios. Estas palabras, pues, de los proverbios es para los redimidos. Hermanos y hermanas, si nosotros observamos que Dios demanda obediencia a todos los seres humanos creados por Él, debemos decir que solamente aquellos que tienen un corazón como el del Señor expresarán un gran placer, una gran complacencia, junto con un gran deleite en obedecer los mandamientos con una disposición natural, porque los tales también tienen los mandamientos de Dios atesorados en sus corazones. Y es en ello en lo que Dios nos llama a meditar en esta mañana. ¿Cómo es nuestra obediencia? Este mensaje, hermanos, yo creo que desafía para que examinemos cómo es nuestra obediencia al Señor. ¿Obedecemos? Creemos tal vez que la obediencia no es necesaria. Y según una oración, eso es suficiente. Conozco teología, eso es suficiente. Y lo que nosotros observamos es que Cristo no obedeció obligadamente lo que el Padre había establecido. Él no se sintió obligado. Él no sintió, dijo, bueno, me siento presionado, tengo que. No. Y de la misma manera, un creyente tampoco obedece obligadamente los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque el creyente lo tiene atesorado en su corazón. El creyente tiene en medio de su corazón los mandamientos, los tiene atesorados allí, igual como Cristo. Hay pasajes, hermanos, en las Escrituras que nos enseñan el ejemplo de esta obediencia acompañada de deleite. Yo quisiera que vayamos al libro del Éxodo. Éxodo, vamos a abrir en el capítulo 35 y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el versículo 4 y 5 primero y luego el versículo 21. Los versículos 4 y 5 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Y ahora mire cómo dice el versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión
y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Notemos algo. El versículo 4 nos dice que Moisés le dijo al pueblo: esto es lo que Jehová Dios ha mandado. Y el versículo 21 nos revela una maravilla. Dice: vino todo varón a quien su corazón estimuló. Mire, su corazón le estimuló a obedecer lo que Dios había mandado por medio de la boca de Moisés. Fue su corazón. Ellos no dijeron: tenemos que hacerlo, porque si no obedecemos vamos a perder el favor de Dios. Y así también, ¿cuántos de nosotros decimos: bueno, tengo que obedecer, porque si yo no obedezco, Dios me va a castigar? Hermanos, este pasaje no habla de una obediencia bajo amenaza de castigo, sino habla de una obediencia que sale del corazón, una obediencia voluntaria. Dice: vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿El espíritu de quién está hablando aquí? ¿El espíritu del hombre es el que me da voluntad a mí? ¿O es el espíritu de Cristo, la tercera persona de la Trinidad, la que me da esa voluntad de deleitarme en la obediencia del Señor? Hermanos, hablar así hoy día realmente es peligroso en muchas iglesias. Cuando nosotros hablamos de obediencia, se les escarapela el cuerpo a muchas personas. Cuando nosotros decimos de que esa obediencia es el impulso del corazón que pone el Espíritu Santo en todo creyente para obedecer a Dios con deleite, las personas comienzan a autoexaminarse y comienzan a decir: pues yo no siento lo que ese predicador está diciendo. Yo no siento deleite, gozo cuando obedezco al Señor. Al contrario, a mí muchas veces me parece un poco exagerado lo que Dios dice en su palabra. Que no puedo ir a los bailes, que no puedo fumar, que no puedo tomar, que no puedo hacer. Eso para mí es gravoso, pero tengo que hacerlo, porque si no me puede castigar. Tengo que hacerlo porque me puedo enfermar. Tengo que hacerlo porque puedo perder mi trabajo. Hermanos, esa no es la obediencia de un creyente. Esa no es la obediencia de un creyente. Y bueno, y si así fue en el pueblo de Israel, ¿qué hay de aquel que dice que es cristiano? Debe obedecer. Debe obedecer de todo corazón a los preceptos de Dios. Aquí hay un mandamiento, hermanos, que yo les aseguro es desobedecido por muchos. Acá hay un mandamiento que les aseguro que es desobedecido por muchos. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ahí dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y no os adaptéis a este mundo. Hermanos, ¿cuántos creyentes viven adaptados al mundo? ¿Cuántos conocemos que se llaman cristianos y evidencian una adaptación? Parecen ya hasta que estuvieran sin Cristo, porque son exactamente iguales, tienen los mismos gustos que los que están desprovistos de la gracia de Dios. Le gusta el mismo pecado con el que viven todos en el mundo. ¿Cuántos obedecen este mandamiento de manera obligada y a regañadientes? ¿Cuántos lo obedecen de manera farisaica también, no evangélica? ¿A cuántos Dios ha estimulado el corazón y ha dado su espíritu la voluntad de separarse del mundo? Porque para separarse del mundo tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a eso, y además el Espíritu Santo con su poder nos ayuda a cumplir este mandamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De que aquellos que se adaptan al mundo, el Espíritu Santo no está obrando en ellos? ¿O es que sus corazones están inclinados todavía a lo que el mundo le agrada? Hoy día, mientras veníamos con mi esposa en el carro, estaban pasando una emisora, ¿no? Que pues yo escuchaba mucho cuando estaba sin Cristo por el mundo. Y ya casi llegando acá ponen una canción que hasta yo tenía el CD cuando estaba sin Cristo, y mi esposa creo que ya estaba cansada de escuchar.
Claro, yo repetía y repetía y repetía esa misma canción. Y la escuché ahora que yo venía para acá, y ¿saben qué era lo que yo pensaba? Bueno, esa música le gustaba al viejo Guillermo, pero esta música ahora no me agrada a mí. Y no le dije que cambiara la estación al Señor, porque yo lo que quería era probarme a mí mismo, si es que encontraba deleite en esa música o no. Hermanos, si no me deleitaba. Yo sabía que eso era algo de lo que yo ya había escapado, que el Señor me había arrancado del mundo. Si escarbamos teológicamente este versículo, hermanos, porque yo también quiero ir a la parte teológica, este versículo del Salmo 48, ¿no? Donde dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a escarbar. Primeramente, lo que tenemos que observar, que la Biblia nos enseña y que la teología lo ha recogido, es que Cristo era uno con el Padre. Había una unión, ¿no? Sabemos, ¿no?, que son una misma esencia. O sea, la Trinidad es tres personas en un solo Dios, algo que no podemos comprender. Y esas tres personas, un solo Dios, implica que unidad. Unidad. Cristo estaba unido con el Padre, por ello la voluntad del Padre también era la voluntad de Cristo, porque ellos son uno. Entonces lo que el Padre tenía como voluntad también era la voluntad de Cristo. Y así también era la voluntad del Espíritu Santo. Es algo tremendo, hermanos. Ahora, si Cristo unido al Padre tienen ese mismo sentir en cuanto al mandamiento, ¿qué dice la Biblia de los cristianos? ¿Un cristiano está unido a Dios o no está unido a Dios? Y si está unido a Dios, la voluntad de Dios también no es nuestra voluntad. Debería ser así. Debería ser así. ¿Por qué? Porque la unidad del Padre con Cristo hizo que la voluntad de ellos sea una sola. Entonces, la unidad del creyente con Dios, con Cristo, también debe ser una sola. Juan 17, 20 y 21, mire cómo dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el creyente está unido a Cristo. Ninguno que ha profesado fe, ningún creyente genuino puede estar desunido a Él. ¿Quiénes son los que no están unidos a Cristo? Los incrédulos. Aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Pero un creyente genuino está unido a Dios. Es algo enigmático. Y por eso es que la voluntad de Dios también es nuestra voluntad. Lo que Dios aprueba, nosotros también aprobamos. Lo que Dios desaprueba, nosotros también lo desaprobamos. Lo que a Dios le agrada, a nosotros también nos agrada. Lo que a Dios le disgusta, a nosotros también nos debe disgustar. Ahora, si Cristo se agradó de la obediencia, si el Padre se agradó de la obediencia de Cristo, Cristo se agradó en aquella obediencia que le agradó el Padre. Esto parece como un trabalenguas, ¿no? Si el Padre está agradado, Cristo también está agradado. Es igual con nosotros. Es igual con nosotros. Si el Padre se agrada en la obediencia de sus redimidos, ¿no debería también agradarnos a nosotros agradar a Dios? Parece un trabalenguas, ¿no? A nosotros nos debe agradar a Dios. Que Dios esté agradado. Cuando Dios está agradado, nosotros estamos agradados. ¿Y cómo podemos agradar a Dios si no es cumpliendo sus mandamientos? ¿O existe alguna manera distinta de agradar a Dios? ¿Acaso el que le desobedece agrada a Dios? No. ¿Acaso aquel que se opone a la voluntad de Dios le agrada a Dios? No. Así como, hermanos, en la Trinidad no existe discusiones acerca de yo creo esto y yo creo otro, Cristo piensa de una manera, el Padre piensa de otra, no. Así nosotros también pensamos igual que Cristo, tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura.
A mí me agrada lo que le agrada al Padre. Eso dice un cristiano. A mí me agrada lo que le agrada al Padre. En Amós 3:3, es un pasaje que conocemos mucho, ¿no? Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y nosotros entendemos que este pasaje nos enseña, no tanto, o primariamente, ¿no?, en que yo ande con otros hermanos en la fe. ¿Puedo andar yo con otro hermano en la fe si no está de acuerdo conmigo? Posiblemente no. Pero este pasaje, hermanos, de Amós 3:3, habla de Dios con las criaturas, con los seres humanos. ¿Puede un ser humano andar con Dios si no está de acuerdo con Dios? No. Andarán con el Cristo obediente aquellos que dicen que la obediencia es legalismo. Aplique eso, hermanos. ¿Sí? ¿Usted cree? El que dice, no hay que obedecer, es legalismo. Pero el Cristo es obediente. Entonces, ¿cómo puedo andar yo con Cristo? Y si yo soy uno con Cristo, ¿cómo puedo pensar distinto a Él con respecto a la obediencia? Cristo se agradó en la obediencia, pero a mí no me agrada la obediencia. Yo veo la obediencia como fariseísmo. ¡Wow! Andarán con el Cristo obediente aquellos que dicen, que se oponen, porque hablan que la obediencia es salvación por señorío. ¿Ha escuchado también usted eso? Salvación por señorío. Es bien curiosa esa posición, porque ellos dicen, la salvación es por gracia. Y además de la gracia, si de la gracia tú me dices que yo tengo que obedecer a Cristo, entonces, porque es Señor, ¿verdad? Es Señor. Entonces Cristo es Señor, Cristo también da mandamientos a la iglesia. Entonces, si yo obedezco esos mandamientos, entonces yo estoy haciendo obras. Así piensa. Y dice, eso se llama salvación por señorío. O sea, ellos lo que quieren es un cristiano desobediente. Ahora, la pregunta es, ¿el Cristo obediente puede caminar junto con ellos? ¿O andarán con Cristo los que anulan la obediencia por medio de usar la misma palabra de Dios diciendo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Ellos que te incitan a no ajustar tu vida a los preceptos bíblicos, ¿tú crees que están unidos con Cristo? ¿Tú crees que piensan igual como piensa el Padre? ¿Tú crees que han atesorado en sus corazones la ley del Señor, así como Cristo atesoró en su corazón la ley del Señor? Porque es que en la iglesia, en toda la iglesia, hay diferencia, hay debates, hay luchas con un grupo de cristianos pequeño que dice la obediencia es importante para el Señor, contra otro que desecha un grupo muy grande que desecha la obediencia, que uno puede ser cristiano sin obedecer. Hermanos, este pasaje del Salmo 40 que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, debemos meditarlo junto con estos dos, o con este solo versículo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, la traducción Oro dice, porque habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. Esa explicación, esa traducción, hermanos y hermanas, es la que más se ajusta a lo que nosotros estamos meditando hoy. Porque habéis de tener en vuestros corazones, Pablo nos dice a nosotros, los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. Es lo que hablamos. ¿Cómo andarán dos si no están de acuerdo? La obediencia a Dios tiene sus consecuencias. Eso sí yo sé. Yo entiendo, la obediencia a Dios tiene sus consecuencias mientras peregrinamos en este mundo. Así como el Señor fue aborrecido por su obediencia voluntaria al Padre, de la misma manera la obediencia a Dios en estos tiempos de apostasía también tiene el mismo resultado. Los apóstatas odian a quien obedece. Veamos la manera en las Escrituras
en que las Escrituras nos lo enseñan de una forma bastante clara y sencilla. Y esto ya lo hemos leído antes. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En este pasaje, hermanos, de Tito capítulo 2, ¿qué es lo que nos enseña la gracia? Acá te dice qué es lo que te enseña la gracia. A veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Pero la gracia, si hablamos de esa gracia salvífica que te ha rescatado de las garras de Satanás, de las garras del pecado, te enseña algo. Y así como esa gracia es irresistible, la enseñanza de esta gracia también lo es. La gracia nos enseña ¿a qué? A renunciar a la impiedad. Eso te enseña la gracia. A renunciar a la impiedad. Te enseña a renunciar a los deseos mundanos. También te enseña ¿a qué? A vivir en este siglo, en este mundo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Eso es que la gracia te enseña. No hay cristiano que no viva piadosamente. El que vive sin piedad y dice que es cristiano, le han engañado, le han mentido, le han dado una enseñanza, le han dado gato por liebre, le han predicado otro evangelio. La gracia en verdad no ha llegado a él, porque si no renuncia a los deseos mundanos, en su carne no puede. ¿Quién puede renunciar a los deseos mundanos en su carne? No puede, porque a la carne le gusta el mundo. Tiene que venir un poder superior a la carne para guiar mi corazón a renunciar a la inmundicia, a la mundanalidad y al liberalismo. La gracia irresistible de Dios nos enseña pues a vivir piadosamente. ¿Y qué le sucede a los que viven piadosamente? Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, hermanos, la persecución es la marca del que vive piadosamente. Y el que vive piadosamente es porque la gracia le enseñó a renunciar a todo lo que es estos deseos mundanos, a la impiedad. Pero de la misma manera en que las aflicciones de Cristo tuvieron un final que llenaba de gozo su corazón, así también será con aquellos que lo imiten en obediencia y en piedad. Hermano, es cierto lo que dice la Biblia. Vas a sufrir persecución. Cuando tú leas la palabra de Dios y dices, así dice Jehová. Ay, hermanos, a muchos no les interesa eso, incluido algunos que están en las iglesias. Así dice Jehová, así hablaban los profetas. Así nosotros abrimos la Escritura, así dice el Señor. La persecución contra ti va a comenzar. El desprecio hacia ti se va a encender inmediatamente. Vas a ser desplazado, vas a ser desechado, vas a ser calumniado, vas a ser tratado como un fariseo. Te van a poner muchísimos calificativos por el hecho de que tú dices así dice el Señor. Pero vas a sufrir. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo también sufrió por eso, ¿no? ¿O es que alguien quiere vivir su cristianismo sin sufrir como sufrió su Señor? ¿Cómo es posible que alguien siga sus huellas, siga sus pisadas y prácticamente no tenga sufrimiento? ¿Que el cristianismo se ha vuelto ahora algo deseable para el mundo? No. Pero miren, hermanos, así como hay un tiempo de sufrimiento, hay un tiempo de alegría también. En Isaías 53, si abre ahí, versículos 10 y 11. Isaías 53, versículos 10 y 11 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mire cómo dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Hermanos, Cristo estaba sufriendo, pero al final ese sufrimiento, ¿qué cosa iba a ser? Era un fruto de satisfacción. El padecimiento de Cristo por un tiempo le trajo felicidad, le trajo gozo, le trajo contentamiento, porque cumplió la voluntad del Padre. Y cumpliendo la voluntad del Padre, rescató a los que eran de Él. Cristo sufrió, pero fue un sufrimiento agradable para Él también. Y después de ese sufrimiento, ¿qué apareció? El gozo. En nosotros es exactamente lo mismo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos lo dice de la misma manera para todo aquel que ha sido redimido por el Cordero. Juan 16, vamos a abrir en Juan 16, versículos 20 y 22. Mire cómo es que dice Jesucristo, y es algo tremendo, hermanos. Esto nos habla de la vida de un cristiano. Juan 16, versículos del 20 al 22. Dice la Escritura: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Es tremendo. Mire, el versículo 16 dice: de cierto os digo. O sea, esto que yo te digo va a suceder sí o sí. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Haremos lamento. Pero después el Señor dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En gozo. Yo no entiendo cómo es que pueden haber muchos cristianos que se aferran aquí a la tierra, ¿no? No quieren partir. Pablo decía: para mí el morir era ganancia. Bueno, hermanos, hay muchas expresiones del amor de Dios en nuestras vidas. Hay muchas expresiones. Y deberían conducirnos, pues, a una obediencia agradecida a Él. Por ejemplo, lo primero que debemos nosotros, o la primera razón por la cual nosotros deberíamos agradecerle al Señor, es porque nos dio la vida. Nos dio la vida. Nosotros estamos aquí vivos. Respiramos. Nuestro corazón palpita. Miramos, estamos vivos. Esa es la primera razón. Ese es un motivo para ofrecerle nuestra obediencia y sujeción. El hecho de que Él me ha dado vida a mí es suficiente, ¿verdad? Señor, tú me has dado vida. Yo estoy aquí por ti, por ese amor que tú tuviste. Ahora dime qué es lo que quieres que yo haga. Otra razón para que nosotros podamos ver el amor de Dios ahí y sujetarnos es: Él nos da alimento. No solamente te hace nacer, te pone comida en el estómago. Para nuestro cuerpo, desde que nacimos estamos comiendo. Y ese es un motivo para ofrecerle nuestra sumisión y sometimiento también. Por estas dos razones nada más, de tener vida y tener sustento y tener un techo y tener una ropa que ponerte y tener sanidad cuando tú estás enfermo. Por esas razones, todos los habitantes de la tierra deberían obedecer agradecidamente a Dios. Pero existe, hermanos, la expresión más alta todavía del amor de Dios, y lo leemos en las Escrituras. Si esto que hemos leído de que Dios provee para nuestra vida, nuestro sustento y todo, refleja el amor de Dios, hay una forma más suprema del amor de Dios en las Escrituras. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Por qué te vas a quedar solamente, bueno, ya nací, Dios me ha dado un trabajo, tengo salud, tengo pan en mi mesa? ¿Por qué te vas a quedar allí?
Es verdad, Dios te ama, eso se llama gracia común. Su gracia común permite que estés vivo ahora. Porque Cristo sostiene toda su creación por el poder de su palabra. Y el día que Cristo dice, para ti se acabó hasta hoy, ese día dejas de respirar. Pero la pregunta es, ¿alcanzaste tú ese amor supremo que Dios tiene para los pecadores? Esa es la pregunta, hermanos. ¿O te vas a quedar solamente, bueno, Cristo me ama, me pone un poco de pan, me cura la enfermedad, yo voy a continuar pecando, yo voy a continuar sin someterme a su voluntad, yo voy a despreciar más amor, yo me contento con este amor? ¿Sabes qué? No está bien, no está bien. Primera de Juan 4:10 también dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué dicen nuestros corazones de las palabras de Cristo cuando Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? ¿Qué dicen nuestros corazones? Cristo se agradó cuando dejó su trono en el cielo y vino a sufrir, a morir. ¿Se agrada usted en obedecer al Señor guardando sus mandamientos? Fíjense cómo es, ¿no? El Señor agradadamente fue a la cruz. Cuando Cristo era flagelado en su cuerpo por el duro castigo que le impusieron los soldados romanos, Él se alegraba viendo el fruto de su aflicción, de su sufrimiento. Él lo resistía agradándose ese sufrimiento, toda esa sangre que le quitaron en el pretorio. Él estaba agradado. Con cada golpe de esos látigos que terminaban en puntas metálicas que le arrancaban la piel, Él estaba sufriendo, pero Él miraba el fruto de esa aflicción. Se agradaba. Y ahora yo pregunto, ¿se agrada a usted de buscarlo en oración y meditación en su palabra? Yo digo, no, la situación más triste de un hombre es quedarse solamente con la gracia común. Bueno, yo tengo pan, tengo vida, estoy sano. Y abandona este amor, le da la espalda a este amor de Dios. Igual cuando Cristo iba padeciendo y Él iba perdiendo su vida con su sangre, ¿qué hay de nosotros ante todo esto? ¿Nos agradamos en obedecerle de corazón? ¿Somos perezosos tal vez en cumplir con nuestros deberes cristianos? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor nos ayude después de este sermón, llenando nuestros corazones a demostrar a Cristo nuestro amor, diciendo junto con Él, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa debe ser la palabra de un cristiano, agradarse cuando hace la voluntad de Dios. Si no te agrada a ti, si tu corazón todavía está inclinado a la maldad, si esa gracia no ha hecho de que tú aborrezcas, no te ha enseñado a aborrecer el mundo, el pecado, no eres cristiano, no eres cristiano. La gracia no ha llegado a tu vida. Pero yo te digo, no te satisfagas con comida. No te satisfagas porque tienes un par de zapatos que ponerte. No te satisfaga en que tu cuerpo esté sano. Algún día vas a morir y no lo sabes cuándo. Debes satisfacerte solamente en el amor supremo del Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y cuando lo encuentres, cuando el Señor te halle a ti, tú vas a decir igual que Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Amén. Vamos ahora.